muchísimas gracias por venir. Estamos aquí con Carmen Quintanilla, la presidenta de AFAMER, y Teresa López, la presidenta de FADEMUR, las principales organizaciones de mujer rural en España, para hablar justamente de cuáles son los retos y el papel de la mujer en el medio rural por el Día Internacional de la Mujer Rural que se celebra este 15 de octubre. Entonces, bueno, lo primero que quería era que me presentaseis un poco vuestras organizaciones, cuáles son sus objetivos, su historia. Entonces, bueno, comenzamos contigo, Carmen. ¿Qué tal? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación, gracias Cristina y, como no, gracias al Español por esta oportunidad que nos dan, porque efectivamente hablar del Día Internacional de la Mujer Rural es hablar de la vida de las mujeres, ¿no? De la historia de las mujeres. Y bueno, pues AFAMER nace en unos años tremendamente importantes de la historia de España. Nacemos en el año 1982, terminando en pocos días la transición española, y nacemos en un momento muy importante de la historia de España y del movimiento feminista de las mujeres, el movimiento asociativo. En aquel momento se empezaban a vertebrar movimientos sociales muy importantes que hoy tienen su sitio en la sociedad española, pero nadie hablaba de las mujeres rurales, nadie hablaba de las mujeres de los pueblos de España, y entonces ahí nacimos nosotras, en un momento donde los pueblos éramos invisibles, las mujeres rurales éramos totalmente invisibles, y también porque en aquel momento hasta las diferencias de vida entre el mundo rural y el mundo urbano eran reales, ¿no? Es decir, ser del mundo rural era ser una mujer que no vestía a la moda con respecto al medio urbano. Ser mujer rural era una mujer con menos oportunidades que las mujeres del mundo urbano, muchas veces con ese complejo de inferioridad. Y bueno, y nacimos para poner de moda ser de pueblo, y nacimos para decirle a la sociedad que había que visibilizar a las mujeres rurales. Y hoy, 40 años después, hemos conseguido que se hable de nosotras, hemos conseguido que ya no haya una agenda de ningún gobierno autonómico ni del gobierno de España, que cuando hable de igualdad de oportunidades, que cuando hable de los grandes retos que nos toca todavía que seguir consiguiendo en nuestros pueblos, en el medio rural, no se hable de las mujeres rurales, porque no hay futuro en los pueblos de España ni en los pueblos de la comunidad internacional si no se cuenta con las mujeres. Y ahí nació AFAMER, para decirle a la sociedad que había 6 millones de mujeres rurales en los pueblos de España, que hablar de mujer rural era hablar de futuro, que hablar de mujer rural era hablar de las grandes conquistas que ha hecho el movimiento feminista en la sociedad del siglo XXI en España, pero yo también me atrevería a decir en la comunidad internacional. Por lo tanto, bueno, ahí nacimos. Nacimos cuando los pueblos de España no tenían agua corriente, nacimos cuando era muy difícil ser mujer rural en aquellos años 80. Pero el tiempo nos ha dado la razón y, por supuesto, hoy hablar de mujer rural es hablar, como he dicho anteriormente, del futuro de los pueblos de España y del mundo. Muchísimas gracias, Carmen. Y Teresa, ¿cómo surge FADEMUR? ¿Cuáles son sus objetivos, sus iniciativas? Bueno, muchas gracias, Cristina, por la invitación. Al igual que Carmen, nos sentimos muy satisfechas de poder hablar de los problemas de las mujeres rurales y de que después de tanto tiempo de trabajo pues se le dé la relevancia que tiene, ¿no?, al hecho de reflexionar sobre cuáles son nuestros problemas. FADEMUR es una organización más joven. Nosotras nacimos en el año 2004 y nacimos en una situación en la que todavía era muy patente la invisibilidad de las mujeres, y nos rebelábamos ante ese hecho, y lo que pretendíamos era traer una respuesta feminista a los problemas de las mujeres, y para eso nacimos, para llevar el feminismo al mundo rural, para que cuando habláramos de mujeres rurales habláramos de derechos laborales, de independencia económica, de derechos sociales, de servicios, de conciliación, de corresponsabilidad, de lucha contra la violencia de género, de participación imprescindible. Nacimos para articular pues una gran red de mujeres que colaboramos además también en el ámbito internacional con otras redes de mujeres, que somos transformadoras. Queremos que se avance en igualdad a través de la legislación, queremos que esa legislación se cumpla, y además queremos que los derechos se puedan ejercer en todos los ámbitos, también para las mujeres que viven en el mundo rural, porque si algo tenemos claro es que el mundo rural solamente va a tener futuro si se cuenta con las mujeres, y si las mujeres encuentran en el mundo rural un lugar amable para vivir.
Bueno, continuamos contigo con la primera pregunta, que es, ¿siguen siendo las mujeres rurales las más invisibles? Bueno, yo creo que después de todos estos años de trabajo, si en algo hemos avanzado es en visibilidad. Afortunadamente ya no estamos en ese momento en el que no se nos consideraba o simplemente se nos consideraba para culparnos de esa evolución negativa de la población que había en el mundo rural y se nos consideraba también o se nos culpaba de la falta de nacimientos, ¿no?, en el mundo rural, con una visión bueno, que nos desconsideraba como personas con derechos y simplemente consideraba nuestra faceta, ¿no?, reproductiva. Eso ahora yo creo que lo hemos conseguido superar. Es patente que el mundo rural solamente va a tener futuro si las mujeres nos quedamos, y para quedarnos queremos oportunidades de vida en igualdad. Por lo tanto, yo creo que el trabajo que hemos desarrollado durante todos estos años, si algo ha conseguido, ha sido colocar nuestras necesidades y nuestras reivindicaciones en la agenda política, en la agenda mediática. Y bueno, ahora podemos comprobar, por ejemplo, que el reto demográfico es un problema de Estado y que cuando se habla de reto demográfico se considera de manera muy especial el papel que jugamos las mujeres y cómo dar respuesta a las preguntas y a las necesidades que estamos trasladando. Parte, Carmen, ¿sigue la mujer invisibilizada? ¿Cómo ha evolucionado en estos 40 años desde que empezó FAMER? Para nada, para nada. Yo creo que ya en el año 1995 nosotras participamos en aquel momento con el gobierno para poner en marcha la primera Carta de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres en el ámbito rural. Ahí ya rompimos la invisibilidad, ahí ya conseguimos poner en valor lo que significaban las mujeres rurales. Y además fuimos capaces de traspasar fronteras, ¿no? AFAMER forma parte de 15 organismos internacionales, entre ellos el Consejo Consultivo. Formamos parte del Consejo Consultivo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y de 15 organismos internacionales con voz y con voto, pero estuvimos en Pekín. Estuvimos en la 4ª Conferencia Mundial de las Mujeres en Pekín. 30.000 mujeres del mundo nos dimos cita. Y ahí, efectivamente, hicimos un llamamiento a la comunidad internacional y nos escuchó, porque años posteriores conseguimos que Naciones Unidas declarara el día 15 de octubre como Día Internacional de la Mujer Rural. Por lo tanto, ya empezábamos a mediatizar, a sensibilizar a la sociedad de que había millones de mujeres rurales que alimentan el mundo, millones de mujeres rurales que en sus manos está la seguridad alimentaria, millones de mujeres rurales que hoy tienen que hablar del cambio climático, que tienen que hablar de cuál es el reto que nosotros nos tenemos que plantear. Posiblemente en España y en el centro de Europa estamos hablando de despoblación. Ya Ursula von der Leyen ha puesto encima de la mesa de la agenda política de Europa 20.000 millones para la lucha contra la despoblación. Ya tenemos una resolución de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, de junio del 2021, donde hace un llamamiento para hacer, a través de las organizaciones sociales, del Consejo Regional, del Consejo de las Regiones, del Parlamento Europeo, el primer pacto rural europeo. Y eso significa indiscutiblemente que hemos roto la invisibilidad. Pero además no solamente la hemos roto en lo que significa, y lo que decía muy bien Teresa, poner en la agenda política a las mujeres rurales. También en la agenda mediática, en los medios de comunicación, vosotros habéis sido muy importante porque nos habéis dado voz, pero además nosotros lo hemos conseguido, porque nosotras hemos conseguido llevar a los medios rurales formación a la carta. Esa formación a la carta ha dado la posibilidad de que el 76% de las casas de turismo rural hoy las dirigen las mujeres. Nosotras empezamos a hablar del turismo rural allá por los años 90, ¿no? Finales de los 80, principios de los 90. Hoy hablamos de visibilidad de las mujeres rurales porque ellas son de 8 cada 10 personas que emprenden en el mundo rural, son mujeres. Porque hoy vamos empezando a romper la masculinización. Estamos en 2 puntos más, aproximadamente entre 2 y 3 puntos, el relevo generacional de las explotaciones agrarias en manos de las mujeres. Hemos conseguido que la política agraria comunitaria, el primer país de toda Europa, que haya un compromiso con las mujeres rurales en el futuro de la política agraria comunitaria. Eso es romper la invisibilidad, emprender,
la lucha contra la violencia de género, el liderazgo de las mujeres en las cooperativas agrarias y en las instituciones como los sindicatos agrarios, que todavía no hay ninguna mujer que lidere un sindicato agrario, y tenemos que seguir consiguiéndolo, pero indiscutiblemente ahí estamos, y eso lo ha hecho las organizaciones de mujeres rurales, lo hemos hecho nosotras, porque creíamos en nuestro mundo rural y, por supuesto, en todas las áreas donde tenemos que hablar, ahí están las mujeres rurales. Y viendo toda esta evolución, ¿cuáles son actualmente los principales retos o los principales objetivos de AFAMER? Pues ¿En qué mira, hay que centrarse? Sí, bueno, en estos momentos los principales retos y objetivos de AFAMER es seguir impulsando el empleo en el mundo rural. Seguir impulsando esa formación tan importante, no solamente en una formación en las competencias digitales, que es fundamental, las nuevas tecnologías, porque aquella persona que no tenga acceso a las nuevas tecnologías está llegando a ser lo que era un analfabeta en el siglo XIX, pero también si no somos capaces de conseguir que esos fondos europeos lleguen hasta el último rincón del mundo rural, estamos llevando a la sociedad rural a una inseguridad jurídica total, a nuestros mayores, a nuestras mujeres y, en definitiva, a nuestras familias. Por lo tanto, un reto fundamental para nosotras, seguir impulsando las competencias digitales, indiscutiblemente en manos de las mujeres, pero también de las personas mayores que hoy tenemos y estamos viviendo cómo están desapareciendo los cajeros automáticos, cómo se están desapareciendo las sucursales bancarias y cómo indiscutiblemente se está abandonando a su suerte a ese mundo rural y a esos habitantes. Por lo tanto, no se está haciendo nada en la lucha contra la despoblación. Y nosotros ahí creo que tenemos un reto y lo ha dicho ya el Pacto Rural Europeo. Por otra parte, indiscutiblemente, no solamente competencias digitales, tenemos una diversificación de empleo, desde los cuidados, desde poner en marcha nuevas formas de artesanía, como una empresa de mujeres tapiceras, o crear una clínica del calzado en ese medio rural que necesita que los zapatos de sus habitantes tengan medias suelas y tengan tapas. Es un trabajo que indiscutiblemente crea empleo, crea riqueza, y por lo tanto desde esa formación nosotras entendemos que el empleo es el primer pilar fundamental de la igualdad. El primer pilar fundamental. Cuando una mujer tiene empleo, rompe la cadena de la violencia de género. Cuando una mujer tiene empleo, decide sobre su vida. Otro de los retos importantes, la lucha contra la violencia de género. Hoy, desgraciadamente, hemos escuchado en los medios de comunicación más mujeres asesinadas en manos de sus maltratadores. De las 33 mujeres asesinadas en manos de sus maltratadores, 13 de ellas eran mujeres de pueblos de la sociedad rural española. 2 de ellas de pueblos de menos de 5.000 habitantes. Esa es una realidad en la que tenemos que seguir impulsando el reto de la igualdad de oportunidades, el reto de que desaparezca la violencia en la vida de las mujeres del mundo rural, porque una vida maltratada es una vida perdida, una vida de violencia. Y por supuesto, no solamente estamos hablando de empleo, de emprendimiento, he dado datos de ese emprendimiento que hacen las mujeres rurales, también indiscutiblemente del liderazgo de las mujeres en la toma de decisión. Hoy todavía, y lo sabe Teresa y lo hemos hablado en muchas ocasiones, no solamente son las organizaciones profesionales agrarias, son las cooperativas agrarias, son también indiscutiblemente los grupos de acción local, siguen liderándolos los hombres, hay pocas gerentes. Tenemos que romper esa masculinización de nuestro mundo rural y tenemos que apostar porque esa lucha contra la despoblación es fundamental, la creación de servicios públicos y la creación de empleo. Esos son los grandes retos que en estos momentos tenemos y sobre todo seguir potenciando la figura de las mujeres rurales de España en la comunidad internacional como llevamos haciendo muchos años. Bueno, supongo que estarás de acuerdo. Empleo, formación, liderazgo. ¿Vosotros en qué estáis priorizando? ¿Cuál creéis que es el reto de todos estos? Maternidad, conciliación, cuidados, hay un montón de cosas. Entonces, en tu caso, ¿qué crees que son los principales retos para las mujeres rurales? Los principales retos son aquellos que les permitan vivir con libertad
en el lugar en el que elijan vivir. Entonces, dar respuesta, ¿no?, a todas esas demandas para poder elegir libremente dónde quieren vivir. Yo, desde FADEMUR, estamos convencidas de que uno de los aspectos más importantes para poder decidir en libertad es la independencia económica, y por eso ahí focalizamos una gran parte de nuestros esfuerzos. Y antes hablábamos de una revisión rápida, ¿no?, de cómo hemos ido evolucionando. Bueno, cuando FADEMUR nació, había mujeres que se querían incorporar a la actividad agraria, y cuando iban a darse de alta les pretendían hacer un examen de tractor, como dando por hecho que por ser mujeres no iban a poder ser agricultoras o ganaderas. Esa era una situación que se vivía en el año 2000, en el año 2002, y que empezamos a superar, ¿no?, con mucho esfuerzo. Y fruto de toda esa evolución y de todo ese trabajo, pues fue que la Ley de Igualdad, por ejemplo, recogió la titularidad compartida, y que luego conseguimos una ley de titularidad compartida que se promulgó en el año 2011 por unanimidad del conjunto del Parlamento. Desafortunadamente se puso en marcha en el año 2012, coincidiendo con un cambio de ciclo, y lo que se decidió es que esa ley se guardaba en un cajón y no se le volvió a hacer caso hasta que pasaron 8 años, porque hasta el 2018 prácticamente no se retomó. Con lo cual, tenemos una ley que tiene una vigencia de 10 años, pero que realmente se han empezado a adoptar las medidas para que se pueda ejercer, para que las mujeres puedan ejercer sus derechos a la titularidad compartida, a tener la misma consideración que sus compañeros con los que gestionan la explotación, pues hace muy poquito. Llevamos como 10 años de retraso, con lo cual dar impulso a esa igualdad en el sector agrario nos parece fundamental. Avanzar también hacia lo que puede ser una ley de la agricultura familiar que proteja especialmente a todas esas explotaciones nos parece tremendamente importante, porque son las explotaciones en las que estamos las mujeres, son las explotaciones que se fijan en el territorio, son las explotaciones en las que no se deslocalizan, que luchan contra la despoblación. Y por eso estábamos tan preocupadas porque la nueva PAC incorporara ese objetivo de la transversalidad. Nosotras, precisamente, en junio del 2018 nos reunimos con el comisario Hogan para trasladarle la importancia, que en aquel momento era el comisario de Agricultura, para trasladarle la importancia de que se considerara la perspectiva de género a la hora de hacer política. Tuvimos un debate muy interesante, porque el comisario consideraba que como eran medidas económicas no tenían una incidencia y no podían acrecentar unas desigualdades, que nosotras lo que les pedimos fue que hicieran números y que a la vista de los números pues se pudieran tomar esas medidas correctoras, y hemos conseguido que la PAC incorpore ese objetivo de igualdad. Nos preocupa ahora cómo se va a desarrollar por parte de las comunidades autónomas, porque las conquistas que hacemos las mujeres son conquistas que siempre están en cuestión, ¿no? Como decía Simone de Beauvoir, no podemos darnos ni despistarnos un momentito, porque enseguida pues se pueden llegar a cuestionar, con lo cual pues ver cómo se implementa ese objetivo 8, qué medidas se ponen en marcha, qué es lo que hacen las distintas comunidades autónomas, que son las que tienen la responsabilidad de desarrollarlo, pues es algo que nos preocupa muchísimo cuando hablamos de independencia económica, igual que todo lo que signifique y lo que esté alrededor de fomentar el emprendimiento. Mira, FADEMUR, si algo ha hecho a lo largo de estos años es liderar iniciativas y ser pionera en iniciativas que facilitaran el emprendimiento de las mujeres del mundo rural, porque nuestras compañeras nos decían en muchas ocasiones que para quedarse necesitaban ser independientes económicamente. Y por lo tanto, pues a lo largo de todos estos años hemos desarrollado una trayectoria de acompañamiento a las mujeres rurales emprendedoras importante, que nos dice que esa es una vía para que ellas encuentren una posibilidad de vida, un proyecto de vida, y que se puedan quedar. Con lo cual, facilitar ese emprendimiento es otro reto tremendamente importante. Nos lo dicen nuestras compañeras de Ruraltivity, por ejemplo, la lanzadera de emprendedoras rurales. Nos lo dicen también las compañeras que han puesto en marcha esas iniciativas pioneras que pusimos de cooperativas rurales de servicios de proximidad, facilitar que esos negocios, que esas iniciativas, que esos empleos se puedan generar y puedan prestar servicios. Entonces, todo lo vinculado con la independencia económica hoy sigue siendo un reto. Igual que sigue siendo un reto adaptar el conjunto de las políticas a la realidad rural, romper el urbanocentrismo de las políticas, ¿no? Porque parece
que solamente existe en las ciudades. Y antes lo hablábamos, hay vida más allá de la M50 y una vida tremendamente interesante, diversa y con unos proyectos fascinantes que muchas veces pues se encuentran con que tienen que superar barreras pues para poner en marcha cursos de formación o para acceder a la financiación, o que la ley no se corresponde con la realidad de los obradores artesanales, y a la hora de producir y de comercializar, bueno, pues tienen ahí muchísimas barreras, con lo cual ser conscientes de este urbanocentrismo y revisar toda la legislación desde una perspectiva rural y, a ser posible, también feminista, nos parece tremendamente importante. Y el tercer gran reto que consideramos es el reto de la participación. La participación nos parece imprescindible, porque es que solamente cuando estamos nosotras se tienen en cuenta nuestros problemas. Y antes Carmen hablaba de la violencia de género, es la gran lacra de esta sociedad, y dar respuesta a la violencia de género es uno de los problemas más importantes que tenemos que afrontar ya. Nos preocupa especialmente que últimamente parece que volvemos a contar mujeres asesinadas como si fuera un número más. Hoy tenemos 3 nuevas víctimas. Son 3 mujeres que tenían nombre, que tenían familia, que tenían proyectos de vida, ilusiones de futuro, y que tenemos que recuperar toda esa condena y toda esa acción del conjunto de la sociedad para romper de una vez por todas con esa gran lacra, ¿no? Entonces, la lucha contra la violencia de género la vamos a conseguir cuando seamos muchas más mujeres también presentes en el espacio público, en todos los ámbitos. En el ámbito, lo decía Carmen, las cooperativas agroalimentarias, un 25% de socias, un 8% de mujeres presentes en los consejos rectores, es una diferencia evidente. Pero es que en las comunidades de regantes, en los grupos de acción local, hayan descubierto que somos muy buenas técnicas, y entonces ocupamos muchos cargos de responsabilidad técnica, pero a la hora de ocupar los cargos de decisión política, ahí ya nos empezamos a caer, empezamos a desaparecer. Y luego en las organizaciones profesionales agrarias, por supuesto. A mí siempre me gusta poner en valor que UPA, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, es la única organización que cuenta con una representación equilibrada de hombres y de mujeres, y eso tiene consecuencias. Y tiene consecuencias, por ejemplo, a la hora de definir las prioridades de su acción, y tiene consecuencias, por ejemplo, a la hora de implantar una red de espacios seguros para las mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural, donde puedan encontrar ese asesoramiento y ese acceso a los recursos especializados, que es lo que nos dicen que no funciona. Y nos lo dicen, por ejemplo, pues en el primer estudio que hicimos desde FADEMUR, mandatado por el Pacto de Estado, para conocer cuál es la situación de las mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural. Y todo esto lo conseguimos cuando podemos participar en esas organizaciones mixtas, cuando podemos incorporar nuestras reivindicaciones. Y por eso, por ejemplo, a nosotras nos parece que una buena práctica, como es el Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, que incentiva nuestra participación en esos órganos de decisión y lo vincula de alguna manera a la percepción de fondos públicos, pues nos parece una buena práctica a extrapolar al conjunto del territorio y al conjunto del mundo. Porque si algo hemos descubierto también a lo largo de estos años es que, pese a todo, y pese a todos los retos que todavía tenemos que avanzar, y pese a todas las carencias que seguimos detectando en el día a día, España es un ejemplo internacional en la lucha por la igualdad. Y a nosotras nos han llamado de muchísimos sitios, y hemos participado con compañeras del COPA en Bruselas y en otros países de la Unión Europea para explicarles la ley de igualdad, para explicarles la ley integral contra la violencia de género, para explicarles la ley de titularidad compartida, que algo tan obvio solamente existe en España y en la región valona de Bélgica, no en el resto de Europa. Nos han llamado las todopoderosas francesas para decirnos cómo estamos logrando que las mujeres participen en esas organizaciones mixtas. La propia presidenta del COPA lo está incentivando desde su cargo. En fin, que con todos estos retos que tenemos, lo que tenemos que tener claro es que somos un ejemplo internacional, y eso pues nos tiene que llenar de orgullo por el trabajo que hemos realizado aquí, por el impulso que le estamos dando y por el camino que estamos abriendo en alianza con esas otras redes de mujeres poderosísimas que están trabajando en todo el mundo. Y ahora se me viene a la cabeza, no sé, la Marcha das Margaridas, ¿no? Que al final, pues ellas en Brasil, nosotras en España, pues compartimos valores
y principios y retos, ¿no?, para esas mujeres que quieren vivir una vida en libertad en el mundo rural. Que además tú también has hablado mucho, ¿no?, sobre el llevar todos estos retos y todas estas iniciativas a nivel internacional. Sí que está bien recordar que somos un ejemplo, ¿no? Sí, bueno, yo he estado en el Consejo de Europa durante 10 años. Sí. Presenté el primer informe de las mujeres rurales en Europa, sí, no solamente en la Unión Europea. Alrededor de 180 millones de mujeres rurales viven en todo el contexto de los 48 países miembros del Consejo de Europa, y allí puse en valor, ¿no?, en aquel año lo que era la ley de titularidad compartida en las explotaciones agrarias y cómo nosotras nos hemos convertido en un referente en el avance de la igualdad de oportunidades de las mujeres rurales. Indiscutiblemente nosotras no solamente hicimos un llamamiento hace muchos años en la primera Comisión de la Mujer que se constituye en el Parlamento Europeo, de que había que poner en valor a la mujer colaboradora en las explotaciones agrarias, y que yo fui la ponente de esa ley en el Congreso de los Diputados, que fue aprobada por unanimidad, y que decía Teresa que había habido falta de compromiso. Yo creo que todos los gobiernos han tenido el compromiso del impulso de esa ley. Lo que pasa es que, desgraciadamente, esa ley en un momento determinado nace en una crisis económica sin precedentes y que indiscutiblemente retrasó esa incorporación de las mujeres a esos derechos sociales, a esos derechos laborales, a esos derechos civiles que recoge la ley de titularidad compartida, porque es un hecho muy importante en la historia de la vida de las mujeres colaboradoras en las explotaciones agrarias. Indiscutiblemente, bueno, AFAMER sigue estando ahí, ¿no? Nosotras hemos recibido del Comité Económico Social Europeo el premio a la solidaridad civil por nuestro compromiso en la lucha contra la COVID-19, en aquellos momentos tan tristes y tan duros de la sociedad española y de forma especial de la sociedad rural, lejana en muchas ocasiones de esos grandes hospitales, y que desgraciadamente morían esos seres humanos, esos compañeros nuestros, esas compañeras, en el traslado del mundo rural al hospital, ¿no? E indiscutiblemente, bueno, pues nosotros estamos ahí, ¿no?, en una comunidad internacional donde nuestra voz está escuchada continuamente, y donde en estos 40 años, pues no solamente hemos sido capaces de ser la organización pionera en el movimiento de mujeres rurales en España, sino que hemos sido capaces de aglutinar en estos momentos más de 195.000 mujeres rurales que forman parte de nuestra organización. Y eso nos da la potestad de poder hablar de emprendimiento, eso nos da la potestad de poder hablar de la lucha contra la violencia de género, nos da la potestad, como he dicho anteriormente, no hay principio por la igualdad más importante que el empleo. El empleo es libertad, el empleo es el reconocimiento de tu vida, ¿no? El empleo es poder decidir sobre ti, sobre tu familia. Y eso nos da hoy, pues, capacidades para poder seguir avanzando en los grandes retos que tenemos ante nosotros, ¿no? Unos retos posiblemente distintos, unos retos como es seguir rompiendo la masculinización del mundo rural. No podemos olvidar que el 80% de las explotaciones agrícolas están en manos de los hombres. No podemos olvidar que no hay conciliación de la vida profesional, familiar y personal. No la hay. Y si la hay, es muy difícil, y sobre todo todavía hay que cambiar una mentalidad que el 30% de la sociedad rural cree que las mujeres jóvenes, cuando tienen a su primer hijo, tienen que abandonar su puesto de trabajo. Y sin embargo hay otra visión, y es que cada vez más jóvenes, chicos jóvenes, se incorporan a esa conciliación de la vida profesional y familiar. Es decir, hemos conseguido, y yo en eso soy muy positiva, que ya hablemos de corresponsabilidad, que ya hablemos de que hombres y mujeres tenemos que formar parte de la vida pública y de la vida privada también en ese mundo rural. Tenemos que romper la brecha salarial. Hoy las mujeres en el mundo rural todavía cobran un salario menor que el de sus compañeros en el mismo puesto de trabajo. Si los hombres están cobrando 1.200 euros, las mujeres están cobrando alrededor de 600, entre 600 y 1.000 euros, con lo cual hay una brecha salarial. Hay una brecha del empleo. Somos el país de toda la Unión Europea
con mayor desempleo, y ese desempleo afecta mayoritariamente en un tanto por ciento muy elevado, más del 50%, a las mujeres que viven en el medio rural. Por lo tanto, tenemos que seguir potenciando ese empleo para la lucha contra la despoblación y ese empleo para que ellas lideren su propia vida. Y también tenemos que romper la brecha digital. Son 7 puntos entre hombres y mujeres del medio rural. Y tenemos que hacer algo que ha dicho Teresa, el pacto rural y urbano. Y se está consiguiendo, porque hay una mirada a lo rural. La pandemia nos ha hecho y ha dicho a la sociedad, no solamente nos ha hecho, ha dicho a la sociedad, la seguridad alimentaria está en el mundo rural. La vida saludable está en el mundo rural. La conservación de nuestro patrimonio histórico, artístico, nuestra biodiversidad está en el medio rural. Y hoy podemos empezar a lanzar buenas cifras, no grandes cifras, pero esa mirada a lo rural es tremendamente positiva porque alrededor de 17.000 hombres y mujeres han buscado su vivienda y se han instalado en el medio rural. Eso es una mirada a lo rural, esa es una mirada al futuro de nuestros pueblos y ahí, más que nunca, las mujeres son las protagonistas. Y justamente con respecto a las miradas al mundo rural, la siguiente pregunta es sobre sostenibilidad, que sin duda la mujer rural y el medio rural tiene un papel fundamental en el tema de los productos de proximidad, la lucha contra el cambio climático. Estamos viendo cómo está afectando a la agricultura, a la ganadería, a los incendios. Entonces, en este sentido, ¿qué proyectos, cada vez hay también más proyectos secos, sostenibles? Entonces, ¿cómo creéis que hay que afrontar este cambio climático, esta crisis climática? Bueno, la crisis climática nos afecta al conjunto de la población. Acabamos de pasar el verano más cálido del que se tiene conocimiento y no apunta a que vayamos a ir a mejor. Con lo cual, teniendo claro que es algo que nos afecta al conjunto de la población desde el ámbito rural, lo que estamos detectando, al menos por nuestra parte, es un claro compromiso y sensibilización, especialmente por parte de las mujeres, por caminar hacia una producción cada vez más sostenible y más que concienciada y respetuosa, ¿no?, con el planeta. Nosotras lo apreciamos y lo dicen los distintos estudios, que las mujeres apuestan más por un camino hacia la agricultura ecológica, la agricultura de carbono, a la agricultura de mínimo laboreo, que practica técnicas de la agricultura regenerativa. Y eso es un camino que está iniciado, pero que exige una respuesta por parte de la sociedad en su conjunto. Porque es cierto, Carmen, yo lo comparto, durante la pandemia se puso en valor el trabajo de los agricultores, de los ganaderos, de las agricultoras y de las ganaderas. Se vio... hablar de todos los sectores. Se vio... Bueno, yo hablo de agricultores, ganaderos, agricultoras, ganaderas, que yo creo que con eso englobamos a todos y a todas. Bueno, no, porque hay actividades económicas en el medio rural que muchas veces pasa desapercibida. Pero quienes nos alimentaron, la apicultura es ganadería. Entonces, por eso te digo que quienes nos alimentaron durante la pandemia fueron quienes teníamos alrededor. En este país detectamos que faltó papel higiénico, pero no faltó comida. Y eso es tremendamente importante porque en otros países sí se enfrentaron a otro tipo de restricciones. Y durante la pandemia lo pusimos en valor y la sociedad fue muy consciente de esa red de proximidad que estaba en el territorio y que nos proveía de esos alimentos sanos, seguros y de calidad. Nosotras en ese primer momento de la pandemia también tuvimos que intervenir porque esa red de proximidad pasó momentos muy duros, sobre todo las que vendían a la restauración, a la hostelería, a los mercados de proximidad, que de un día para otro se cerraron y se quedaron con todas sus producciones comprometidas. Tuvimos que organizar sobre la marcha cómo poder comprárselas a unos precios justos y poder donarlas a toda esa gente que también de la noche a la mañana se vio pidiendo alimentos porque se quedó sin ningún tipo de ingreso, ¿no? Y la organización fue complicada, fue valorada y conseguimos colaborar con Cáritas, con Cruz Roja, con el Banco de Alimentos, con World Central Kitchen, con un montón de organizaciones que en ese momento formábamos parte, ¿no?, de lo que es la intervención en la pandemia
pandemia, con esos alimentos solidarios. Pero nosotros tenemos la sensación de que una vez pasado el momento álgido es como que se ha bajado un poco la guardia. Y estamos empeñadas en que no nos olvidemos de lo que ocurrió. Y no nos olvidemos de esa red de proximidad. Y eso significa que cuando vas a la compra, en cualquier lugar de España, pues tu acto de compra es un acto político poderosísimo, porque tú decides a quién le vas a dar esas ganancias y a qué precio vas a pagar esos alimentos. Y nos parece fundamental hacer un llamamiento al conjunto de la sociedad para que sea consecuente con las demandas. Estamos todos y todas convencidas de que necesitamos avanzar hacia una mayor sostenibilidad, hacia una mayor conservación del planeta, pero parece que cuando hablamos de sostenibilidad solamente nos preocupa la parte medioambiental, y la sostenibilidad tiene también la parte social y la parte económica. Entonces tengamos todo en cuenta para que realmente esas producciones puedan tener futuro y esas explotaciones puedan tener futuro. Carmen acaba de hacer un recorrido amplio, con todo el bagaje que tiene, amplio también, porque no solo como dirigente de una organización de mujeres, sino como dirigente del Partido Popular, que te ha permitido estar en lugares pues como el Consejo de Europa o el Congreso de los Diputados, ahí negociando, ¿no? Pues todas esas leyes que reivindicábamos desde el movimiento social. Y hemos conseguido muchos avances. Tú decías que el 80% de los titulares son hombres, hoy ya son el 72%. Eso significa que el 28% de las titulares son mujeres, que cada vez somos más, que nos estamos incorporando también a la producción, que las cifras nos indican que vamos despacito, pero con un paso firme, y que estamos apostando por el sector agrario y por otras maneras de hacer y de producir en el sector agrario, más respetuosas, más cercanas y más empáticas también con el conjunto de la sociedad. Esa red que a nosotras nos encantaría. En Francia, por ejemplo, pues todo el mundo tiene una agricultura de cabecera, ¿no? Igual que vas al médico, pues vas a tu agricultor o agricultora de confianza. A nosotras nos encantaría que en España, y para eso es para lo que estamos trabajando, pudiéramos también tener esa red de confianza y de colaboración entre el campo y la ciudad, para que realmente todas esas explotaciones que nos aportan tantas externalidades, tantos valores positivos, pues tengan futuro y puedan vivir dignamente de su trabajo. Carmen, ¿cómo consideras que hay que afrontar el reto de la sostenibilidad, del cambio climático, que además, como bien dice Teresa, es eso, no solamente es algo medioambiental, sino que es económico y social, que es algo que sí que se nos olvida a veces? Bueno, yo creo que el reto de la sostenibilidad lo ha dicho muy bien Europa, ¿no? Y lo estamos diciendo nosotras desde hace muchos años. La sostenibilidad es la suma entre desarrollo rural y medio ambiente. Y entonces ahí nosotras tenemos la gran suerte de tener ganaderas ecológicas, tenemos mujeres que han apostado por explotaciones ecológicas y donde efectivamente su producción y su forma de vida está en estos momentos teniendo una gran rentabilidad y son el referente de esas otras mujeres que piensan que efectivamente es posible vivir en el mundo rural. Por lo tanto, nosotras ahí lo que seguimos haciendo es una gran actividad en la concienciación y sensibilización. Yo tengo que dar un dato muy importante, lo decía Teresa y lo decía muy bien. Efectivamente, yo he sido parlamentaria 20 años de mi vida, donde he sido ponente de leyes que han cambiado la vida de las personas, pero que han cambiado de forma especial la vida de las mujeres rurales. A lo largo de estos 20 años, en donde el Partido Popular vino a que yo fuera parlamentaria en aquel año 2000, conseguí que en un escaño del Parlamento, que nunca había pasado, se hablara de las mujeres rurales, se hablara de las familias rurales. Eso es un hecho importantísimo y un hecho histórico, que por primera vez había una parlamentaria que representaba a la mayor organización de familias y mujeres rurales en el Parlamento español. Y eso me llevó al Consejo de Europa. Y en el Consejo de Europa también implementé y sobre todo impregné a ese Consejo de Europa de 800 parlamentarios que hablar de mujer rural era hablar de unas mujeres
que hacen posible la sostenibilidad del mundo rural. Porque la sostenibilidad es empleo, la sostenibilidad es poner en marcha medidas contra el cambio climático, que lo está sufriendo de una forma mucho más dura ese medio rural que el medio urbano. Y sostenibilidad es poner en marcha iniciativas que hagan posible esa combinación tan importante que es el desarrollo rural y el medio ambiente. Y por eso, en el Consejo de Europa, después de estar 10 años trabajando por los derechos humanos de los más vulnerables, pues fui nombrada, y Teresa hablaba de mi trayectoria política, fui nombrada parlamentaria de honor del Consejo de Europa, que me da la posibilidad de seguir hablando en el Consejo de Europa, sin voto, pero seguir hablando de las mujeres rurales. Y desde luego, ¿por qué cuento todo esto? Porque esto va unido también a los retos que tenemos en estos momentos con respecto a ese reto demográfico y a ese reto de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad pasa indiscutiblemente porque haya un verdadero desarrollo rural, porque haya un desarrollo ético, que haya un desarrollo de igual a igual y que haya un desarrollo donde efectivamente no se estén abandonando como se están abandonando muchos pueblos de España, mirando hacia el medio urbano sin hacer políticas reales del desarrollo rural que tenemos que hacer. Por lo tanto, la sostenibilidad pasa por la implementación de las políticas medioambientales, que lo ha dicho Europa y que lo ha dicho en el Pacto Rural Europeo, y también, indiscutiblemente, por ese liderazgo que tenemos que tener las mujeres en la sostenibilidad y en el desarrollo rural en nuestros pueblos. Y ya por último, brevemente, porque si no nos quedamos sin tiempo, ¿qué mensaje queréis dar cada una que quede claro de todos estos retos de los que hemos hablado por el Día Internacional de la Mujer Rural? Empezamos con Teresa. Nuestro mensaje es claramente esperanzador. Hemos recorrido un camino tremendamente importante, un camino que nosotras creemos que ha tenido pues, sus acelerones y sus parones o sus frenos y que estamos pues en un momento o en otro momento de acelerón. Como siempre ocurre cuando tenemos gobiernos progresistas que están preocupados por la igualdad entre mujeres y varones, y los grandes avances indiscutiblemente han venido pues en esas épocas, ¿no? La ley de igualdad, la ley de lucha contra la violencia de género, la ley de titularidad compartida, la ley de atención a las personas dependientes, y ahora el foco que se está poniendo en el reto demográfico. Creemos que es importantísimo y nos parece muy importante cómo se está trabajando, porque en estos momentos nuestro país también lidera en la Unión Europea la lucha contra la despoblación y toda la transformación ecológica de la economía que tenemos que hacer, y eso significa que se están generando oportunidades que tenemos que llevar al mundo rural y que tenemos que incorporar para que sean accesibles a las mujeres. Y en este sentido los datos son claros, está habiendo un cambio de tendencia y eso nos parece que es tremendamente valorable. Hemos ido en picado con una despoblación cada vez más acuciante hasta el año 2018-2019, en el que empezó a cambiar la tendencia. Ahora mismo tenemos un diagnóstico tremendamente consensuado, hemos participado, Carmen, activamente en ese diagnóstico, hemos participado en esas propuestas que creíamos que eran imprescindibles, se ha diseñado una estrategia, se han puesto en marcha medidas sobre la mesa. Por primera vez hay presupuesto, un presupuesto que también va a llegar al mundo rural para recuperar nuestro país y que va a llegar al mundo rural y va a tener en cuenta las necesidades de las mujeres rurales. Tenemos que estar vigilantes para que esto sea así y para que no se pierda ni un euro de todas las posibilidades que hay, porque realmente necesitamos hacer un esfuerzo ímprobo en el desarrollo del rural que queremos para que se convierta en ese lugar amable para las mujeres, en el que las mujeres puedan decidir libremente dónde quieren vivir. Pero lo que creemos es que existe un cambio de tendencia que se aceleró durante la pandemia, pero que se sostuvo durante el 2021
Y ahora lo que tenemos que hacer es orientar toda la acción política, toda la acción asociativa y toda la acción del conjunto de la ciudadanía para que ese cambio se consolide y que las mujeres puedan decidir libremente donde quieran vivir, porque realmente solamente habrá futuro para el mundo rural si las mujeres nos quedamos. Eso es un hecho indiscutible y nosotras apostamos por quedarnos. Muchísimas gracias, Teresa. Y Carmen, ¿qué mensaje quieres dar este 15 de octubre? Bueno, yo creo que el mensaje es el mensaje de los 40 años que tenemos y que nacimos en aquel año 1982. Y es un mensaje de vida, es un mensaje de compromiso, es un mensaje de solidaridad y es un mensaje de igualdad. AFAMER nació hace 40 años. Y por eso yo quiero darle las gracias a aquellas mujeres que empezaron conmigo y que en aquel momento tenían 50 años y que hoy tienen 80, pero que me enseñaron que el talento femenino no está reñido con una mejor formación, ni está reñido con vivir en el mundo urbano o en el medio rural. Está puesto en valor por esas mujeres que hicieron posible que sus hijas y sus nietas fueran universitarias. Aquellas mujeres que sufrían en silencio la violencia de género y que escuchándonos rompieron el silencio contra la violencia de género. Quiero decir que todos los gobiernos, a mí no me gusta hablar de gobiernos progresistas ni de gobiernos conservadores, me gusta hablar de gobiernos comprometidos con la igualdad. Todos los gobiernos han estado comprometidos con la igualdad en España y con la igualdad de las mujeres rurales. Unos poniendo en marcha la Carta de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres Rurales, la primera estrategia nacional de las mujeres rurales en el año 1996. Y así progresivamente. Teresa hablaba de la Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la Violencia de Género. En el año 2003 yo fui la ponente de la Orden de Protección a las Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica, que era así como se llamaba la ley, y que esa ley fue el tronco principal después de la Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la Violencia de Género, porque aquella ley reconoció los juicios rápidos, porque aquella ley reconoció la inserción activa de las mujeres poniéndoles un sueldo, porque aquella ley hizo posible que los maltratadores salieran de su casa y las mujeres se quedaran maltratadas en su casa y esos hombres fueran a la cárcel. Es decir, todos, absolutamente todos, nos hemos comprometido con la igualdad de oportunidades de las mujeres rurales. Y en este Día Internacional lo único que quiero es dar las gracias. Las gracias por haber conseguido el Día Internacional de la Mujer Rural. Dar las gracias porque seguimos levantando la bandera de la igualdad de oportunidades de las mujeres rurales. Dar las gracias porque hubo unas mujeres que cuando nadie hablaba de ellas, en aquellos años duros que salíamos de la transición, con una ansia de libertad tremenda y de igualdad, creyeron que con AFAMER podían avanzar en igualdad. Por lo tanto, gracias en este maravilloso día del Día Internacional de la Mujer Rural. Pues muchísimas gracias, Carmen, presidenta de AFAMER, y Teresa, presidenta de FADEMUR. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotras. Muchísimas gracias también al español y a ti, Cristina. Muchas gracias, Cristina.